Nos encontramos en el tercer museo del MUCAF. Este museo está dedicado íntegramente al tema de las energías limpias. Entonces ya estamos saliendo de la problemática del cambio climático y vamos a empezar a trabajar las soluciones. A la entrada del museo ustedes se encuentran a este personaje, uno de mis personajes favoritos de la historia, Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz por su trabajo de divulgación científica y política y social con el tema del cambio climático. Con Al Gore nos hacemos la pregunta, que para Santander es muy importante porque somos un departamento petrolero. La pregunta es, ¿fracking sí o fracking no? Y la respuesta es transformación a energías limpias. No hay que seguir pensando y darle más vueltas al pasado. Salgámonos de ahí, descarbonicemos nuestra mente. Ni fracking sí, ni fracking no. Energías limpias. Nosotros en Florida Blanca tenemos un personaje ilustre en nuestro municipio, un ser humano que se hace querer por sus cualidades humanas, por su personalidad y por sus logros. Es el señor ministro de Ambiente de Colombia, el señor Ricardo Lozano, mi vecino. Ricardo Lozano, quien ha sido un maestro para nosotros, en una conferencia en el Hotel Chicamocha, dijo esta frase que para mí fue reveladora. En Colombia obtenemos la electricidad de la fuerza hidráulica en las represas. Y antes nos asustábamos cuando dejaba de llover. Pero hoy en día sabemos que cuando las nubes se van es porque llegan los vientos. Y para eso están las turbinas eólicas. Y empujadas por el viento se van también las nubes, dejando que los rayos solares lleguen con más fuerza a la Tierra. Y tenemos los paneles solares. Entonces, por esas ventajas de estar en la zona tórrida, de tener montañas, de tener cielos luminosos, es que Colombia puede afrontar con más confianza que muchos otros países la transformación hacia las energías limpias. Porque es que hasta el momento hemos sido verdaderamente sucios. El 90 o más % de la energía que obtenemos en la Tierra, en la civilización que llamamos occidental, aunque es global, viene de los combustibles fósiles, petróleo, carbono y gas. Todos sucios, contaminantes y no renovables. Estos producen calentamiento global por incremento del efecto invernadero debido a los gases emitidos a la atmósfera por su combustión, sus desechos, por así decirlo. Pero además generan el fenómeno conocido como la lluvia ácida, con sus derivados de la petroquímica e incluso del mismo petróleo contaminan playas, ríos. Tenemos el problema inmenso de los microplásticos en las islas de basura de los océanos. Tenemos icopor, que no tiene fecha de vencimiento, es lo más parecido a lo eterno, el icopor, aunque algunos investigadores santanderianos han encontrado unos gusanitos que se lo comen. Hasta el momento es una sustancia cancerígena, nociva, tóxica y eterna. Todo esto, desde su generación hasta el último de sus residuos, genera daños ambientales. Pero también hay otra alternativa que se está usando en países como Francia y como Japón y otros, que son los combustibles nucleares, basados en el uranio y en plutonio. Desde el punto de vista de contaminación en la atmósfera, pues son mucho más limpios. Esto lo que producen es vapor de agua. Generan grandes cantidades de energía y una vez que se ha apagado la central nuclear, pues son hasta económicos y duran mucho. Pero hay dos cosas que muchas veces no nos cuentan.
Uno, su seguridad. Chernóbil y lo que pasó en Japón nos alertaron como a decir, bueno, esto es peligroso. Los Simpsons se han encargado de mostrárnoslo por años de una forma bastante irónica, pero algo de cierto han de tener. Y lo otro, no nos han dicho qué se va a hacer con los desechos una vez que hayan dejado de ser útiles. Esos desechos tienen fechas de vencimiento a cientos de miles de años, son radiactivos y son tóxicos. Entonces, con esta introducción a nuestro Museo Comunitario de las Energías Limpias, el tercer museo del MOCAF, los invito a pensar seriamente en la transformación de energías limpias, en la descarbonización de la economía y de la generación de energía y en el aprender todo relacionado con las energías renovables. En los próximos videos de eso es que nos vamos a ocupar. Pues ahí se las dejo, fracking sí o fracking no. Siempre nos han hecho creer que la etapa más oscura de la humanidad y la más sucia fue la Edad Media, y que eso condicionó la peste bubónica, las plagas, y que no se bañaban y que había mugre en todas las ciudades. Yo me creí ese cuento, pero haciendo la revisión para elaborar los contenidos de este museo comunitario de las energías limpias en el MOCAF, me di cuenta que no. En esa época, salvo los ríos que cruzaban las grandes ciudades como Londres o París, los ríos eran cristalinos, los mares estaban intactos, la atmósfera estaba limpia. Los más sucios de todas las culturas, las eras y las civilizaciones sobre la Tierra hemos sido los Homo sapiens del siglo XX y ahora del siglo XXI. Miren ustedes, el 85% de los combustibles utilizados para generar energía son sucios, de origen fósil y altamente contaminantes. El petróleo se lleva el 34%, el carbón el 27% y el gas natural el 24%. Lo que pasa es que el carbón contamina más y el gas natural un poquito menos. Pero no piensen que porque hay transformación hacia gas natural es que estamos empezando a ser limpios. No, seguimos siendo sucios, pero menos. Mire usted, las demás fuentes de energía que son limpias y algunas son renovables para conformar matriz energética en nuestra sociedad y nuestra economía, solo representan el 15% de la generación global de energía de la Tierra. La hidráulica, de la que Colombia es un país pionero, el 7%, la nuclear el 4%, las renovables el 4%. Esto no puede seguir así. Tenemos que invertir esta proporción, porque debido a esto los gases contaminantes de efecto invernadero siguen aumentando y el tiempo de la civilización se sigue encogiendo. Pero miren esto, este aparatico que me ayudaron a hacer los muchachos Scout y los jóvenes de ambiente del Ministerio de Ambiente es muy útil, porque nos plantea esto políticamente, porque hay que ser ambientalistas, hay que ser ecologistas, pero debemos dar el paso siguiente hacia el ambientalismo, o sea, a encontrar soluciones macro y políticas. Políticamente, el centro del debate de cualquier campaña, de cualquier gobierno, de cualquier planificación, tiene que ser la transición energética, porque de eso depende el futuro de la civilización. Ya es hora de descarbonizar la economía, y para descarbonizar la economía, tal como la escultura del coronel sentado nos lo dice, debemos descarbonizar la generación de energía. Antes del año 2050 tenemos que llevar a cero las emisiones de gases de efecto invernadero por consumo de combustibles fósiles. Para el 2030 la meta es el 50% y vamos colgados, no estamos cumpliendo, ¿sí? Debemos pasarnos a subir a energías renovables el 37% por lo menos para el año 2030 y el doble para el 2050. La eficiencia energética, que es otro término que va a estar en moda en estas décadas.
El mayor aprovechamiento al menor costo debe ser muy superior, por lo menos 35% más de lo que es hoy. El combustible ecológico debe estar en el 8 y ojalá menos, porque puede ser ecológico, pero no deja de ser contaminante. La energía nuclear, mantenerla en el 5%. Y además hay que descarbonizar la atmósfera con nuevas tecnologías o dispositivos de absorción, que se llaman los CSS, y aumentar la tecnología de la renovación del suelo y siembra de bosques. Por ahí vamos bien, pero miren a ver lo que hay que hacer ahora. Debemos ser conscientes que los altos estilos de vida actuales son posibles por el altísimo consumo energético. Somos adictos a la energía. La energía es lo que más contribuye al calentamiento global, no es el transporte como creíamos. La generación de electricidad se lleva el 31% de todos los gases de efecto invernadero. El transporte el 15%. La construcción es 13%, pero va a decir, pero pegar ladrillos ¿cómo? ¿Y no han visto las chimeneas de las cementeras? El transporte de camiones y trenes y barcos para llevar esos materiales a donde están las obras, mire, el 13%, y otras fuentes solo lo 8%. Más de 2/3 de los gases de efecto invernadero son debidos a la generación de electricidad y de transporte, o sea, de energía. Otras fuentes, ¿sí?, son la deforestación, que era un 6%, el agro un 6%, la ganadería 5%, la industria 5%. Pero mire, la energía, electricidad y transporte se lleva el 72%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues con solo cambiar las fuentes de generación o transición energética, pasándonos de lo fósil a lo renovable y sostenible, se solucionaría el 72% del problema. Y como sabemos en el diagrama de Pareto, espina de pescado, solucionados de mayor impacto, los demás se solucionan solos. Pero esto conlleva grandes costos políticos, económicos, inversiones enormes, desarrollos de tecnología, cambios de esferas de poder. Y la pregunta es, ¿están nuestros dirigentes, planificadores y empresarios? ¿Y hay conciencia ecológica suficiente en la población para afrontar este cambio antes del año 2030? Es la única forma de salvarnos. Pues bueno, ahí se las dejo. Es hora de descarbonizar la generación de energía y por consiguiente descarbonizar la economía. No más adicción a los combustibles fósiles. Ese es el mensaje de hoy. Gracias.